¿Veremos paz algún día entre Israel y los países árabes vecinos? La profecía bíblica muestra cómo los sucesos en la región van a determinar el futuro del mundo entero. Israel y sus vecinos se encuentran en el centro de conflictos muy antiguos ya profetizados en la Biblia. Conflictos que se van a intensificar al final de esta era y hasta el regreso de Jesús. Saludos a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Con total libertad, dejar vuestros comentarios, compartir estas reflexiones en vuestras redes sociales. Si queréis los audios, escribirme un mensaje de WhatsApp, escribirme a través de Telegram y yo con mucho gusto te lo comparto. Estos espacios de reflexión también los puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Si tenéis estas plataformas en vuestros teléfonos móviles, en vuestros ordenadores, podéis encontrar los espacios, comentarlos, compartirlos. En iVoox también te damos la opción de descargarlos. Después de más de un decenio de actividad militar en Irak, los líderes estadounidenses se han asombrado ante el veloz auge del movimiento llamado Estado Islámico. El famoso Islam. Por eso hemos titulado a esta reflexión Islam, una religión diabólica. El Islam se opone a las antiguas fronteras trazadas por ingleses y pretende establecer un Estado musulmán regido por la ley de la Sharia. Esto es lo que determina el Estado Islámico y esto es lo que hace el Islam, persecución total a cualquier país que vaya en contra de ellos. Pero, como ya sabemos, el Estado Islámico, entre sus creencias, tiene dos promesas, por decirlo de alguna manera. Una promesa es destruir al Estado de Israel, destruir también a Estados Unidos, y otra de sus promesas es destruir toda nación con creencias bíblicas. Destruir a todo judío también. El Estado Islámico pretende establecer un Estado musulmán, como te decía, regido por la ley de la Sharia. Es un remanente del antiguo Imperio Otomano, hoy devastado por la guerra. A los partidarios del Estado Islámico se les acusa de reclutar palestinos para extender su causa y desestabilizar aún más a esta perturbada región, posiblemente poniendo en riesgo al gobierno de Jordania. A los líderes israelíes les preocupa cada vez más que el conflicto convierta a la autoridad palestina en un polvorín de actividad terrorista y una amenaza aún mayor para la paz de Israel. Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel arrecian sus ataques contra células terroristas en la Franja de Gaza y en ambos bandos se derrama sangre. En meses pasados, después de varias semanas y días de esfuerzos concertados de la FDI por detener los ataques desde Gaza contra Israel, el número de muertos se calculaba en más de 1.000 palestinos. Esa cifra se ha incrementado. La mayoría de ellos civiles, entre los cuales actuaban los terroristas. Principalmente los soldados de la FDI han mostrado imágenes en días anteriores de los túneles, bajo hospitales, bajo guarderías, túneles de más de 4 kilómetros de largo, con infraestructuras actualizadas. Y lo que yo siempre me pregunto, este grupo terrorista, ¿verdad?, que siempre dice que Palestina es pobre, que necesitamos recursos para alimentar a nuestra población, ¿de dónde sacan toda esa maquinaria? ¿De dónde sacan todas esas armas con las que están todos los días lanzando cohetes, proyectiles contra Israel? La respuesta, Irán. La respuesta, Europa. La respuesta, Estados Unidos. Son los que se benefician de esta guerra, de este conflicto entre Israel y Hamás. Los gobernantes de Hamás, sus líderes, están en Qatar. Están en los Emiratos Árabes, en su hotel de lujo,
recibiendo millones y millones, cuando el pueblo palestino está en pobreza. Está a punto de la desaparición total. Israel no destruye la Franja de Gaza porque sabe que hay civiles, sabe que los terroristas los utilizan. Si no hace meses, hace años, Gaza sería historia. ¿Cuánta sangre se derramará aún antes de que se resuelva el conflicto? ¿Cuántos gobiernos subirán y caerán? Más aún, ¿cuándo llegará el día en que el Oriente Medio alcance una paz duradera? La buena noticia es que la Biblia prevé un tiempo cuando reinará la paz no solamente en el Oriente Medio, sino en toda la tierra. Pero ese momento tiene que llegar. Ese momento, sin embargo, solo llegará después de un periodo de guerras y sufrimiento intenso como nunca antes se ha vivido en el mundo. Si sabemos cuáles señales proféticas debemos observar, podemos tener la confianza y la esperanza en el futuro de paz que Dios promete, incluso mientras presenciemos luchas y destrucción espantosa. Hay señales, hay profecías que tú y yo tenemos que observar, y para observar esas profecías, nuestro foco, nuestra atención, nuestra mirada tiene que estar en Israel. Esta es una profecía o una señal que no debemos pasar por alto: las alianzas militares al este del río Éufrates. ¿Recuerdas el lector de la guerra entre Irán e Irak, año 1980, año 1988? En ellas murieron más de 1 millón de personas. El río Éufrates fue importante en aquel conflicto y la Biblia muestra que volverá a ser importante en ciertos sucesos profetizados por el tiempo del fin. El río Éufrates fluye de Turquía, pasa por Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. La nación de Irán queda inmediatamente al este de Irak. Y durante el Día del Eterno, que se ha profetizado, un ejército tremendo de 200 millones de soldados va a atravesar el río Éufrates rumbo al oeste hacia el Oriente Medio. En el libro de Apocalipsis leemos sobre un ejército poderoso del Oriente que matará a miles de millones de personas. Cuando lees estas palabras, cuando las escuchas, te recorre un temor, ¿verdad?, por el cuerpo. Es la primera reacción que tiene el ser humano ante estas catástrofes mundiales, ¿verdad?, ante estas guerras. Miedo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Juan prosigue. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 en adelante. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Hace unos días atrás, varios oyentes han dejado sus comentarios y sobre este versículo, precisamente, cuando dice de su boca salía fuego, dice que eran volcanes, erupciones volcánicas. Yo no lo entiendo así. Yo sé que Dios enviará juicio a naciones por medio de erupciones volcánicas. Hace poco hemos tenido el volcán en Islandia que ya ha entrado en erupción y muchos volcanes más que hay sobre la Tierra. Pero aquí está hablando de un ejército de 200 millones, hablando que tendrán cabezas. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Esos son tanques, esos son armas. Esos son metralletas que cuando disparan lo primero que hacen es sale la bala, sale con fuego, luego sale humo, lanzamiento de bombas, de proyectiles, de cohetes, ametralladoras. Es un sentir y es lo que yo pienso cuando Juan
está presentando esta profecía, porque en esa época Juan no sabía lo que era un arma, no sabía lo que era, por ejemplo, una escopeta, una metralleta, un tanque, no lo sabía y lo está describiendo de manera que él lo pueda entender. Caballos y jinetes. Yo cuando escucho hablar de caballos y jinetes, lo primero que pienso son motos. Hombres montados en motos, hombres montados en vehículos, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Lo anterior describe un mundo en el cual un ejército de 200 millones abre paso al oeste cruzando el río Éufrates y mata a la tercera parte de la población del mundo, miles de millones de seres humanos. Y yo cuando leo esta cifra, puedo entender que puede ser toda la religión del Islam junta o puedo entender Irán, Rusia y China. Son ahora mismo las naciones cualificadas, apartando un poquito a Irán, que sí, Irán tiene los recursos, uranio, tiene armamento, tiene petróleo, pero a lo mejor su ejército no es tan extenso como el ejército ruso o el ejército de China. ¿Sabes una cosa que pienso también al respecto? Y de esto se está aprovechando el Islam. Y es que mientras en Occidente, mientras en Europa, mientras aquí en España, en Estados Unidos, están promoviendo leyes como el aborto, asesinando cada día a más niños, a más bebés, el Islam, esta creencia diabólica, esta religión lo que está haciendo es incrementarse más. El Islam está en contra totalmente del aborto. Ellos están procreando. Esta religión cada vez está avanzando más. Y mientras en Europa, mientras en Estados Unidos se aborta, se permiten leyes, mientras en estas naciones baja el índice de natalidad, en los países árabes se está incrementando. Y en un futuro formarán un ejército temible, innumerable. Y en Estados Unidos y en Europa, ¿qué ejércitos van a tener? Si promueven leyes como el aborto, si promueven leyes como la ideología de género, ya no habrá naciones que se preparen para la guerra, no, paz, armonía, movimientos, marchas, orgullo, ¿verdad? Muchos soldados que desde su niñez eran adiestrados para la batalla, para la guerra, dejarán las armas, yo no quiero guerra. Y esas naciones quedarán debilitadas. Vemos como el Islam está incrementándose en todo el mundo. Células que viajan con refugiados se instalan en diferentes naciones. Jesús advirtió que si aquellos días no se acortan, no quedaría nadie con vida. ¿Cuáles son las potencias mundiales al este del Éufrates? Si miras a un mapa, vas a ver a varias naciones, entre ellas Irán, China, Rusia. Observa los movimientos militares de estas naciones, observa sus alianzas. Y no te extraña que en un futuro Irán, China y Rusia pacten y avancen con sus ejércitos, arrasando todo Occidente, empezando por esa zona del río Éufrates. Esta es una señal a tener en cuenta. Las alianzas militares entre China, Rusia e Irán y todos esos países islámicos que ahora mismo están en contra de Israel. Otra señal que no podemos olvidarnos y que la han mencionado nuestros compañeros en diferentes programas aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV. La unidad de los enemigos de Israel. En junio de 1967, Israel libró lo que se vino a llamar la Guerra de los 6 días, luchando contra las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania. Israel capturó la península de Sinaí, los altos de Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y esa victoria le dio acceso a los antiguos sitios sagrados en Jerusalén, entre ellos el Muro de los Lamentos, llamado también el Muro Occidental en el Monte del Templo. Y al término de la guerra, Israel ofreció devolver Cisjordania al control palestino si ellos aceptaban a Israel como propietaria única de Jerusalén.
Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto, se unió a los vecinos árabes en su oposición rotunda a esta propuesta de tierra a cambio de paz. 7 años después, el 6 de octubre de 1973, Israel tuvo que defenderse en lo que se llamó la Guerra de Yom Kippur, por cuanto comenzó en el día de la expiación. ¿Te has dado cuenta? Siempre los enemigos de Israel atacan cuando Israel baja la guardia, en festividades judías. Así ataca el enemigo cuando bajamos la guardia. ¿Qué sucedió el 7 y 8 de octubre? Que los terroristas de Hamás atacaron a civiles justamente finalizando la fiesta de Sukkot, justamente en Shabbat, en día de descanso. Así aprovecha el enemigo, atacar nuestras vidas cuando bajamos la guardia, cuando nos relajamos, cuando pensamos, no, está todo controlado. Así ataca el enemigo. Israel hizo retroceder las invasiones por parte de Egipto y Siria, y finalmente el conflicto terminó cuando Israel, Egipto y Siria aceptaron un plan del alto el fuego propuesto por las Naciones Unidas. Hoy en día estamos viendo como el grupo terrorista Hamás, cada 2 por 3, como solemos decir aquí en España, cada momento está aceptando un plan de alto el fuego. Israel acepta ese plan de alto el fuego y los terroristas de Hamás vuelven a atacar. Desde entonces se han producido algunos ataques militares, así como la intifada, que es una palabra árabe que significa sacudir, que lleva años y que expresa la resistencia palestina, a veces cruenta ante lo que consideran un dominio israelí injusto. A estos terroristas les da igual la población civil, su propia población. Hemos visto cómo enviaban desde Europa contenedores de ayuda humanitaria y los civiles de esa franja de Gaza iban a recoger esos suministros, esas provisiones, y los propios terroristas de Hamás, a través de coches blindados, a través de camiones, asesinaban, disparaban a los civiles. Y encima, en redes sociales, terroristas de Hamás decían que eran los israelíes. Soldados israelíes atacan los contenedores de ayuda humanitaria enviados desde Europa. Eran los propios terroristas. A los terroristas les da igual los civiles. Ese es el objetivo. Cuanto más personas maten, mejor. Mayor será la recompensa en el paraíso para ellos. Allí te esperarán cientos de mujeres. Esas son las creencias diabólicas del Islam. El Islam no promueve paz. El Islam promueve guerra, odio. Y esa guerra, ese odio empezó en tiempos de Abraham, cuando Abraham se acostó con Agar. Y de Agar, y de ese momento de Abraham con Agar, esa relación sexual entre Abraham y Agar, nació Ismael. Enemigo aférrimo de Israel hasta los días de hoy. Continúa la violencia y el derramamiento de sangre entre diferentes facciones palestinas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseveró que su nación estaba al borde de la guerra civil, a causa de la lucha entre su organización llamada Fatah y el grupo militante islámico llamado Hamás. Estos son los mismos grupos que hace unos meses dieron pasos importantes para demostrar reconciliación mediante un acuerdo sobre la formación de un gobierno de unidad palestina. Ante los medios, Fatah y Hamás mostrando discrepancias en rivalidad, y de repente se juntan para luchar contra Israel. ¿Durará esta unidad o por el contrario volverán a surgir los conflictos antiguos? La palabra de Dios dice, y le sucedió al rey Josafat, que todos los enemigos de Israel se unieron a una. Imagínate, tú tienes una manera de pensar diferente a la mía, pero yo me uno a ti. Y nos unimos a otras personas para atacar a otro grupo de personas o a una persona que piensa diferente a nosotros, a nuestras creencias. Eso está haciendo Oriente Medio. Todo por el Islam.
todo por esta religión diabólica que en su mente está destruir a Israel, destruir a los judíos. Cualquiera que sea la respuesta en el corto plazo, la historia ha demostrado que pese a la continuación de los conflictos entre los árabes, las naciones de Oriente Medio no van a vacilar en unir sus fuerzas para luchar contra Israel. Hacia el norte, la nación de Irán, que no es árabe, continúa siendo una amenaza. Naciones, incluida la de España, con un gobierno comunista, a favor de un grupo terrorista como Hamás, están instando a pelear contra Israel hasta el fin. Irán también continúa insistiendo en desarrollar armas nucleares, y los roces tradicionales entre sunitas y chiitas continúan en el Oriente Medio. Los estudiosos de la profecía bíblica saben que deben estar atentos a una creciente unidad entre estas fuerzas contra su enemigo común, Israel. Observadores se concentran erróneamente en Irán como el principal enemigo de Israel y desestabilizan a otras regiones. La Biblia revela que un rey del sur unirá varias naciones árabes, formando un bloque de poder tan formidable que llevará al rey del norte profetizado a intensificar sus acciones militares en las proximidades de Jerusalén. Daniel capítulo 11, versículo 40 en adelante. Esto dará origen a un conflicto terrible que va a sacudir a todo el mundo. Los estudiosos de la Biblia reconocen que esto es señal del pronto regreso de Jesús. ¿Qué nación es la que va a reunir a naciones enemigas de Israel y se van a juntar a una? Puede ser Rusia, puede ser China. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero se van a levantar contra Israel. Los enemigos se juntan para luchar contra Israel. Otra profecía, otra señal que tenemos que tener en cuenta es que van a haber intentos internacionales por controlar Jerusalén. Hace unos años atrás, Donald Trump llevó prácticamente la embajada de Israel a Jerusalén y dijo que Jerusalén era la capital de Israel. ¿Qué decían los países árabes? No, que la capital tiene que ser Tel Aviv. Tel Aviv, que ahora mismo es Sodoma y Gomorra. Los ataques del grupo terrorista Hamás empezaron en Tel Aviv, en zona de Tel Aviv. Una zona que ahora mismo está frecuentada por el homosexualismo, rituales paganos, adoración a ídolos. Durante años, la importancia de Jerusalén para tres grandes religiones ha hecho de su administración un punto central de controversias internacionales. Si bien Israel ha controlado Jerusalén oriental y occidental desde 1967, muchos otros gobiernos desean ver una administración conjunta de la ciudad. El plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina, establecido en el año 1947, propuso que se tratara Jerusalén como un cuerpo separado, una zona administrada internacionalmente, y aunque este estatus nunca entró en vigor, muchos continúan esperando que se logre algo parecido. En 1984, el Papa Juan Pablo II escribió en una carta apostólica titulada Redemptoris Anno que su deseo era que Jerusalén recibiera un estatus especial garantizado internacionalmente. ¿Qué garantizaría ese estatus? En 1975, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que por cierto ha fallecido hace unos días atrás, propuso que Jerusalén se convirtiera en ciudad internacional con el control de los lugares santos y la administración religiosa en manos del pontífice católico. La pregunta es, ¿se logrará tal control internacional de Jerusalén? La Biblia revela que habrá un momento, que habrá un cambio inesperado en los sucesos del mundo y que Jerusalén será controlada no por Israel, sino por otras potencias gubernamentales. Y el apóstol Juan escribió: «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. 42 meses, calcula.
3 años y medio más o menos, que ese va a ser el gobierno que tenga el anticristo a nivel mundial. Sí, Jerusalén, la ciudad santa, estará bajo el control de los gentiles durante 42 meses antes del regreso de Jesús. Una gran potencia mundial, identificada como la bestia en el libro de Apocalipsis, invadirá el Oriente Medio. Tomará el control de Jerusalén durante los 3 años y medio anteriores al regreso de Cristo, y durante ese periodo 2 profetas de Dios estarán dando testimonio con gran poder y contenderán contra las fuerzas gentiles que estarán dominando el Oriente Medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. ¿Qué momento será ese, verdad? Ver real la profecía que dice Apocalipsis. 2 profetas de Dios predicando. Tú y yo que creemos en Jesús, tú y yo que tenemos una relación personal con Jesús, cada día sabemos que eso va a suceder. Y cuando suceda, hay que estar preparados. Hay que estar preparados porque vendrán los meses, los años de persecución a los cristianos. Esa es una señal a tener en cuenta. Van a querer dominar Jerusalén fuerzas exteriores. Otra señal que tenemos que tener en cuenta, la reanudación de los sacrificios de animales en Jerusalén. La famosa abominación desoladora. Te invito a que leas el libro Palabras Proféticas de Miguel Díez. Se ha presentado en este año 2023. No sé cuándo vas a escuchar esta reflexión, a lo mejor es en 2024 o 2025, no lo sé. Pero es un libro que te recomiendo. De hecho, Solidaria TV, te vamos a dejar los enlaces, ha presentado los 50 programas al completo de Miguel Díez, Palabras Proféticas. Ahora están esos programas en un libro. El libro está disponible en Librería Los Olivos. Si usted ha leído este libro, Palabras Proféticas, o otros libros, si ha leído, por ejemplo, el libro de Daniel y Mateo en la Biblia, posiblemente se haya preguntado sobre esa misteriosa abominación desoladora. ¿Qué es? ¿Qué significan las profecías del tiempo del fin? Mateo capítulo 24, verso 15 y 16. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Resulta importante comprender esta señal, puesto que indica el momento cuando el pueblo de Dios debe huir para escapar de las terribles calamidades profetizadas para los últimos 3 años. Históricamente, el gobernante Antíoco Epifanes emitió en el año 167 a.C. un decreto que prohibía a los judíos hacer sacrificios en el templo. Daniel capítulo 11, versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Históricamente, Antíoco no solamente suspendió los sacrificios diarios, sino que levantó una estatua de Júpiter, Olimpo, en el templo y dio orden de que todos la adoraran. Este hecho también fue mencionado en Daniel capítulo 8, que prefigura un hito profetizado para el tiempo del fin. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así es, 1290 días antes de la segunda venida de Jesucristo. Se van a suspender de nuevo los sacrificios de animales. Y Jesús nos advierte que estemos atentos a una abominación desoladora en los tiempos del fin. Tal como Antíoco Epifanes profanó el templo en el año 167 a.C., suspendió los sacrificios, también una autoridad gentil, el anticristo, suspenderá los sacrificios judíos en el futuro. El apóstol Pablo advierte que habrá un gran profeta falso en el lugar santo. Y mira lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un gran profeta falso hará grandes milagros, engañará a millones de personas, cultivará la adoración de su persona y se va a declarar Dios. Este falso profeta hará prodigios asombrosos hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo. Engañará a millones de personas en todo el mundo. La Biblia lo profetiza y cuando veamos eso suceder, piensa en lo que dice la palabra de Dios, falso profeta. Falso Dios. No nos dejemos engañar por esas señales y prodigios. La palabra de Dios nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. En todo esto hay un pero. Siempre hay un pero. Los judíos no han ofrecido sacrificios de animales desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Para que se suspendan los sacrificios, primero tienen que empezar. Cuando se reanuden los sacrificios de animales en Jerusalén, usted y yo sabremos que las profecías dadas por Jesús se encaminan hacia un rápido y dramático desenlace. Estemos atentos a los sucesos que en Israel conducirán a la reanudación de los sacrificios de animales. Por eso, el reloj profético de Israel, de Dios, es Israel. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Israel, porque lo que va a suceder allí, lo que está sucediendo, son los tiempos del fin. ¿Esto puede o no implicar la reconstrucción de un templo completo? No lo sabemos. Mira lo que ocurrió cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, alrededor del año 536 a.C. Tenían un lugar santo, pero no un templo. Y el libro de Esdras dice que venían a la casa de Dios antes de que hubiera un templo donde ofrecer sacrificios. Esdras capítulo 3, verso 8. Más tarde puedes leer, o en versículos siguientes dice que echaron los cimientos del templo, de un templo. El punto es que los sacrificios deben presentarse en un lugar santo. Y hemos visto en Esdras que esos sacrificios sí se podían presentar diariamente, aunque no hubiera un edificio material llamado templo. En la actualidad, solamente los musulmanes tienen permitido adorar en el monte del templo. El lugar más santo controlado actualmente por las autoridades religiosas judías es el Muro de los Lamentos. Y de una manera u otra los sacrificios se van a reanudar, si bien el dónde y el cómo está por verse. Por eso tenemos que estar atentos a una crisis nacional en Israel que precipite este hecho. Y por último, la última señal, la última profecía que tenemos que observar es que una superpotencia europea va a controlar Jerusalén. Este punto es importante al que hemos mencionado hace unos minutos atrás. Ya hemos leído sobre el rey del norte, profetizado, una superpotencia al norte de Jerusalén. Esa superpotencia se identifica en la profecía bíblica como una restauración del antiguo imperio romano, y antes del regreso de Cristo sus fuerzas tomarán el control de Jerusalén. Puede ser un imperio romano germánico. El profeta Daniel también habla del surgimiento de una gran potencia rival guiada por un líder al sur de Jerusalén, la cual instigará la potencia del norte. Cuando hablamos de las del sur, yo me refiero a Rusia, China, Irán y todos los países árabes. Cuando hablamos de un rey del norte, nos referimos a Europa. Yo no pienso que sea Estados Unidos. Ahora mismo, viendo cómo está Estados Unidos en decadencia total, yo pienso que Estados Unidos no es esa superpotencia que va a dirigir otro ejército, el famoso rey del norte. Yo creo que es Europa, dirigida por un gobierno romano-germánico, el resurgir del imperio romano. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón.
extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. El rey del norte entrará en tierra gloriosa, lugar donde se sitúa el Estado moderno de Israel. Los especialistas bíblicos identifican a Amón, que se escapa de la mano del rey junto con Edom y Moab, como la actual Jordania. Y esto lleva a muchos a pensar que Jordania estará aliada con la potencia europea. ¿Quiénes formarán parte de esta alianza contra Israel? Asiria, que puede ser la Alemania actual, encabezará una alianza en la cual estarán Moab, Amón y Edom. Usted puede ver sus ubicaciones históricas en un mapa. Si tienes un mapa bíblico, puedes ver esas ubicaciones. Además, puedes obtener más información también en un mapa normal. Ubicas las naciones que menciona Israel, ubícalas en un mapa moderno actual. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del rey del norte? Hemos visto que también se conoce como la bestia, pero ¿quién es la bestia? La bestia de que se habla aquí parece ser el Imperio Romano, Apocalipsis capítulo 17, verso 11, lo mismo que en el capítulo 13. En otras palabras, tanto la bestia de Apocalipsis 17 como la bestia de Apocalipsis 13 representan al Imperio Romano. Eso es lo que dice la edición católica nueva. Duane y Reims. Esa Biblia católica comenta en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 lo siguiente: la imagen de la primera bestia se basa en el 7º capítulo de Daniel, y esa bestia es la figura de reinos del mundo, reinos fundados sobre la pasión y el egoísmo, que en todas las épocas son contrarios a Cristo y que buscan oprimir a los siervos de Dios. El Imperio Romano representa esa potencia. La bestia es una restauración del antiguo Imperio Romano. Si usted ya está observando sucesos mundiales, quizás haya notado que la Unión Europea está adquiriendo características políticas, militares y económicas propias del imperio, descrito en la palabra de Dios. En Apocalipsis 18 puedes ver algo sobre ese poder económico de este imperio. A medida que se acerca la gran tribulación, los cristianos verdaderos serán cada vez más víctimas de persecución. Jesús nos dice cómo reaccionar cuando se intensifique la persecución. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este versículo habla de la destrucción de Jerusalén. Lucas capítulo 21, versos 19 y 20. Ahora mismo nos encontramos en el periodo profetizado que se conoce como el tiempo del fin o los postreros días. Y debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Cristo, que será el rey sobre toda la tierra, y su sede será Jerusalén, la nueva capital del mundo. Zacarías capítulo 14, verso 8 y 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Que venga tu reino, Señor. Y tenemos que tener cuidado con el Islam, con esta creencia religiosa, diabólica, satánica, que ahora mismo se está apoderando de todo el mundo. El Islam se está extendiendo a todas las naciones. La función, la mentalidad que tiene el Estado Islámico, sus creencias es acabar con Israel, acabar con los judíos. Quiere acabar contigo y conmigo. Tú y yo que somos seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. No solo en Occidente, no solo nos van a censurar en redes sociales, nos van a perseguir. El Islam es una religión diabólica que busca matar, asesinar. Defendamos nuestra fe en Cristo. Que el mundo sepa que Cristo viene pronto.